Habíamos visto en la cápsula recién pasada que la salida de este filtro pasabajos es una señal proporcional al ángulo phi. Y queremos en esta cápsula actual utilizar ese principio para controlar la velocidad del oscilador, de tal forma que si phi está adelantado, el oscilador frene, y si phi está atrasado, el oscilador se acelere, tal que siempre se trate de que este valor phi sea cero y con ello lograr una recepción coherente de banda lateral doble. Entonces vamos a comenzar, voy a copiar esta figura. Y la voy a pegar en una nueva página. Y vamos a cambiar ligeramente el título. Vamos a llamarle oscilador controlado por voltaje. ¿De qué se trata esta noción de oscilador controlado por voltaje? Es un dispositivo, voy a eliminar aquí ahora el oscilador y lo voy a reemplazar por un dispositivo, por un bloque que se llama V corta CO. VCO. Y este VCO se alimenta con la señal de control que habíamos ya encontrado, que es K por phi de t. Y un VCO lo que hace es muy simple. Es un oscilador que oscila a una cierta frecuencia, pero esa frecuencia se controla desde afuera aplicando un voltaje. Entonces, el VCO es un acrónimo que viene del inglés, Voltage Controlled Oscillator. Y básicamente, si uno tiene el voltaje de entrada, de in, al oscilador, vale decir, este voltaje en la entrada del VCO, la salida es una sinusoide de una frecuencia que varía linealmente con el voltaje de entrada. Y si el voltaje de entrada es 0, entonces la frecuencia es FC. Es la portadora. Así que si dejan esto aquí abierto, aterrizado, entonces este oscilador va a producir AC coseno de 2pi FCT. Debido al movimiento del receptor o del transmisor, por supuesto, va a aparecer una fase que representa el desfase, producto, digamos, de el efecto Doppler que habíamos discutido en la cápsula pasada con respecto al transmisor. Y tenemos ahora una señal de control que nos permite acelerar o frenar la frecuencia del VCO justamente para ir compensando ese desfase.
El supuesto, y aquí vuelvo a algo que mencionamos en la cápsula pasada, el supuesto es que el ángulo phi es pequeño. Estamos asumiendo de que en algún momento phi es suficientemente pequeño como para que pueda iniciarse exitosamente este lazo de control. Es un supuesto razonable. Y por lo tanto partimos de la base de que inicialmente este phi es pequeño y trata de comenzar a arrancarse en función de la movilidad del vehículo del receptor. Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongamos que phi es ligeramente positivo. Es 0 y comienza a variar hacia ligeramente positivo. Entonces, en este punto de aquí va a haber un valor ligeramente positivo. Y si se realimenta negativamente, por eso pongo acá, atención, un signo menos, negativamente este valor, entonces va a haber un valor aquí abajo, negativo K por phi, que va a indicarle al VCO reducir la frecuencia. Este phi creciente positivo sugiere que la frecuencia fue un poquito mayor que Fc por un rato, y la señal de control lo que hace es compensar en la dirección opuesta para frenar el oscilador, para frenar esta frecuencia de oscilación y compensar el crecimiento de esta fase. De lo contrario, supongamos que esta fase tiende a ir hacia valores negativos, entonces la señal de control va a ser ligeramente positiva debido a la realimentación negativa y le va a indicar al VCO acelerarse para recuperar esa pérdida de fase. Si es que modelamos acá en verde la señal de salida del VCO, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos una señal que es AC' coseno de 2pi Fout, frecuencia de salida. Fout es la frecuencia de salida del VCO, acá, multiplicado por el tiempo, más alguna fase inicial phi 0 que tiene el oscilador. Esto lo podemos siempre escribir como AC' coseno de 2pi Fc más algún F delta, más algún corrimiento delta con respecto a la portadora, más esa fase phi 0. Esto es igual a AC' coseno de 2pi Fct más 2pi F delta t más phi 0. Y esto acá es justamente la señal que compensa por phi de t. Es igual a AC' coseno de 2pi Fct más phi de t. Esta fase naranja, tal vez podemos aquí phi de t marcarlo también con color naranjo, es la fase phi del oscilador. Vuelvo atrás. Hemos asumido que nuestro oscilador tiene un desfase phi. Ese desfase phi es el que aparece acá
Pero ahora, en el lazo cerrado con VCO, es una fase que se compone de una fase inicial, que podría ser, por ejemplo, aquella que tiende a adelantarse un poquito con respecto al ideal, y una compensación contraria del VCO. Entonces, en estricto rigor, lo que siempre está ocurriendo en el VCO es una pugna entre estos dos, tal que phi se mantenga en cero. Por supuesto que el análisis del loop de costas formal, matemático, existe, se hace en teoría de control, no es algo que queremos hacer acá porque excede al ámbito de este curso, al ámbito de la discusión, pero a nivel conceptual queda muy claro que hay mecanismos que permiten controlar este tipo de situaciones, que el sincronismo es una situación importante y que, no obstante la existencia de esos mecanismos, queda también a la vista que ponerlos en práctica cuestan algo. Cuestan en complejidad, cuestan en un receptor que es un poquito más extenso que lo que era simplemente el receptor original. Entonces, tenemos a la vista que lograr mejoras, por ejemplo, de eficiencia energética con banda lateral doble por sobre AM, se puede lograr, pero siempre cuesta algo, nada es gratis. En este caso, costó en mayor complejidad de implementación.